Buenas noches, doctor No, Vázquez. es que justo mi profesor entró. Buenas noches con todos. Gracias, doctor. Buenas noches. ¿Cómo estás, María? Buenas noches. A ver, Bien, cuidado con los micros. Buenas noches, profesor. Hola, Ana, buenas noches. Hola, Raquel. Bien, ya en un minuto vamos a empezar con su práctica calificada de hoy día. Está en la plataforma. Pueden ir ingresando. En un minuto empieza sobre los organizadores de la semana pasada. Renato, buenas noches. Doctor, disculpe, ¿ya iniciamos? Sí, sí, Gracias. sí, ya pueden iniciar su práctica, ¿sí? Iván, estamos en la semana 10, perdón, 11. Se renombran con sus dos apellidos, por favor, para la asistencia. Arit, tu segundo apellido.
Carol Risco, tu segundo apellido, por favor.
Bien, hemos concluido con el tema de la práctica. Hoy día tenemos los 3 grupos finales de sustentación de organizadores visuales. El grupo 7 de Cama Campos, en este caso tiene la línea de tiempo. El grupo 8, Prado Chaparro, en este caso tiene la cruz categorial. Y el grupo 9 de Azañero Flores, que en este caso tiene el tema del mentefacto conceptual. ¿Sí? Entonces tenemos para hoy día esos 3 grupos. Vamos a ver, compartir pantalla para que puedan iniciar. Los 3 grupos de hoy día serán, lo que expongan hoy día, pues será considerado para la otra semana, ¿no? Y también les anticipo, la otra semana vamos a llamar a algunos grupos en orden aleatorio para que nos informen sobre el avance que van teniendo con el desarrollo de su plan de acción. Y no se olviden que ya entramos a la semana 12, nos quedaría solamente la semana 13 para concluir el plan de acción, porque en la semana 14 se hacen las presentaciones de todos los trabajos. ¿Sí? Y se inicia en la semana 14 con las exposiciones de los grupos finales, porque en el parcial fueron los primeros, ahora empezaremos por los últimos. ¿Correcto? Bien, a ver, el grupo 7, si puede compartir, por favor, para iniciar. Grupo de Cama Campos. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor, un momento, por favor. Ahorita estamos viendo Ok. quién puede compartir. ¿Se puede ver? Sí. Ya veo. Entonces, hoy día empezamos con los 3 últimos grupos. Dejo en el uso de la palabra a los integrantes del grupo número 7. Pueden iniciar. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer el organizador visual línea de tiempo. Siguiente, por favor. El índice tenemos definiciones, procesos básicos de pensamiento, teorías psicológicas del aprendizaje, procedimiento, ejemplificación y conclusión. Siguiente. Quien les habla es Ivonne Delgado. Yo voy a exponer algunas de las definiciones de la línea de tiempo. Bueno, Vázquez y Borjas manifiestan que la línea de tiempo es una representación gráfica de etapas cortas, medianas o largas, como por ejemplo años, lustros, décadas, siglos o milenios. En esta línea se puede representar la extensión de los acontecimientos, hechos y procesos para saber y dar a conocer cuáles suceden al mismo tiempo, en el mismo periodo, cuánto tiempo duran y sobre todo cómo es que se relacionan. González y Vallejo 2018 aseguran que la línea de tiempo es una herramienta utilizada para crear actividades basadas en un contenido que tengan un eje cronológico, biografías, eventos históricos, evolución de alguna teoría o área de la ciencia, avances culturales, historias de una civilización, comunidad, etc.
Es un tipo de organizador gráfico que representa una continuidad sobre un tema en particular y nos permite observar la cronología de los periodos más relevantes del tema del que se está hablando. Le paso la palabra a mi siguiente compañera. Buenas noches, profesor. Voy a continuar con las definiciones. Mi nombre es Yasmín García. Villalustre y del Moral, en el año 2010, nos dicen que la línea de tiempo es una representación gráfica en una línea recta graduada en unidades de tiempo, en donde se van a destacar hechos y o momentos históricos relevantes que van a poder permitir ordenar visualmente en una secuencia de eventos temporales con fechas importantes y en un orden cronológico, marcando así los hitos más relevantes de este hecho o suceso. También nos indican que es una estrategia didáctica que va a servir para organizar algún tipo de información. Y Preciado en el año 2019 nos indica que la línea de tiempo nos va a permitir ordenar una secuencia de eventos o de hitos sobre un tema determinado, de tal forma que se logre visualizar con claridad la relación temporal que va a existir entre ellos. Le cedo el uso de la palabra a mi siguiente compañero. Gracias. Bien, mi nombre es Ronald Valentín y ahora pasaremos a ver lo que vienen a ser los procesos básicos del pensamiento. Como un principal proceso básico del pensamiento, podemos encontrar a la descripción, la cual consiste en explicar de una manera detallada sobre algo. Es así que está bien a ser relevante para la elaboración de nuestra línea de tiempo, ya que nos ayudará a tratar de una mejor manera los distintos puntos que se toquen en nuestro trabajo. Como otro proceso básico podemos encontrarnos con la síntesis, pues esta consiste en tomar los puntos más relevantes para luego poder unirlos. Es decir, que este también viene a ser sumamente fundamental en la elaboración de nuestra línea de tiempo, ya que nos ayudará a tomar los puntos más importantes de nuestro texto para luego poder ensamblarlos en nuestro trabajo. Doy la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, siguiendo con la exposición, también tenemos como otro proceso básico de pensamiento que hemos utilizado en la línea de tiempo al ordenamiento, ya que con ello es una forma, ¿no?, de poder llevar la secuencia que experimentan dichos objetos, sucesos y cambios que se pueden dar en la lectura. Y bueno, en esta ocasión hemos podido lograr dar con una secuencia progresiva, ¿no?, ya que dentro del ordenamiento se logra poder ordenar los sucesos dicho de secuencia progresiva, descendiente, ascendiente. Como último proceso básico del pensamiento también tenemos el análisis, que se ha utilizado en la línea del tiempo, ¿no? Con ello se podrá, o bueno, se ha podido distribuir los sucesos mediante muchas partes posibles, para así poder reconocer el objetivo, las relaciones, las características o las cualidades de la lectura que se ha realizado. A continuación, mi compañero. Compañera, compañera Lucet, ahí. A ver, buenas noches. ¿Podría pasar la siguiente? Ya, bueno, en teorías psicológicas, Boren utilizó una línea de tiempo para definir 6 etapas del desarrollo de la psicología. La primera sería con Wilmer Wundt, que fue de 1832 a 1920, que fue conocido como el padre de la psicología. Él fundó el primer laboratorio en Alemania y se dedicó por completo a estudiar la conducta humana de forma sistemática y experimental. Después seguiría Iván Pavlov de 1849 a 1936. Él realizó estudios sobre el condicionamiento clásico que fueron importantes para teorías de aprendizaje. John Watson de 1878 a 1958, que fue conocido como el fundador del conductismo,
porque fue uno de los psicólogos más importantes del siglo XX. Skinner, de 1904 a 1990, sus estudios se centraron en el condicionamiento operante mediante un castigo y reforzamiento. Les doy el uso de la palabra a mi compañero Harold. Sí, a mí me ha tocado aprendizajes que lo sustentan como estrategia para el desarrollo del pensamiento, ya que ayuda bastante no solamente en cuanto a la universidad, sino también en edades de primaria y secundaria también, y también quizá en algunos trabajos. Son estrategias con esquemas que presentan información de manera organizada, ya que facilitan la separación de ideas de un tema en particular y también ayuda a dividirlas de forma principal, menor y de presentación. Todo esto ayuda a que el que está realizando perdón, el que está realizando la línea de tiempo sea más organizado, sea más fácil y le quede mejor todas estas ideas. Deseo la palabra en el siguiente episodio. Bueno, continuando el procedimiento para la elaboración, siguiente diapositiva, por favor. En determinar la escala temporal tenemos el punto en donde tenemos que determinar en qué periodo de tiempo se basa la línea temporal. En el siguiente paso tenemos determinación de los hitos principales. Aquí escogemos las ideas principales que se van a poner en la línea. En determinar la información contextual, determinamos qué información se va a derivar para poner debajo de las ideas principales y poder continuar con la información adecuada. Y como último paso tenemos el trazo y ubicación de los puntos, en donde tenemos que señalar en qué punto, en qué orden va a seguir la línea temporal para poder tener la información adecuada de una fecha hasta una fecha indicada. Paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Silvia Herrera y voy a hablar sobre la ejemplificación. ¿Podrías pasarlo, por favor? Ya, ok. Acá hay una parte de nuestra lectura que se titula Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que fue escrita por Gabala en... Ay, profesor, disculpe, no sé si me escuchó. Lo que pasa es que mi internet está mal y se muteó solo. Continúo. Ya, ok. Titulada Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que fue escrita por Gabala en el 2019. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá está nuestra línea de tiempo y los pasos que hemos seguido para su elaboración han sido, primero, escoger la lectura, luego se ha dado una revisión y se ha sacado las fechas más importantes y seguido de ello se ha extraído las ideas principales que se han encontrado dentro de cada fecha para así poder colocarlo en la línea del tiempo. Le cedo el paso a mi compañero. Siguiente diapositiva. Como conclusiones, hemos llegado a que la línea de tiempo son de gran ayuda para ser un organizador de información en la que se revela en diferentes tipos de periodos de tiempo, en los que sucede acontecimiento o se realiza algún procedimiento. Además, son útiles al construir conocimientos sobre un tema en particular, como en este caso fue el de Sigmund Freud y el padre del psicoanálisis. Es necesario también para elaborar lecturas y así analizar con una mayor facilidad los puntos cruciales de la creación del psicoanalismo. Se lo paso al siguiente compañero. Soy Valeria Campos y seguiré con la explicación de las conclusiones del trabajo. Pasando a un plano más cercano, para la elaboración del ejemplo anteriormente presentado, utilizamos distintos procesos básicos para poder realizarlo correctamente. Por ejemplo, sintetizamos la información encontrada, la organizamos y la analizamos, identificando los datos más importantes y los que no son tan relevantes. Como resultado, se pudo realizar la línea temporal titulada Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, donde se señaló puntualmente los inicios del neurólogo, sus logros más destacados y el recorrido de cómo llegó a convertirse en una figura tan importante en la psicología. Esto demostró que es posible y mucho más eficaz presentar toda la biografía de un personaje en un formato de línea del tiempo, ya que reduce todo un texto denso a algo mucho más ligero de leer y de ver, pero sin perder el punto principal, que es informar los aspectos más fundamentales de la lectura. Siguiente, por favor. Aquí se encuentran las referencias utilizadas en nuestro trabajo y con eso terminaría la exposición. Muchas gracias por su atención.
Bien. Vamos a ver. En el caso de la clasificación simple, ¿no interviene como proceso en su organizador? Me han mencionado 4 procesos. ¿Me escucharon? ¿Me están escuchando? ¿Estoy bien con el audio? Sí, profesor. Sí, ok. ¿Me podrían contestar? Pasamos a otra pregunta. Bien, en el caso de las teorías del aprendizaje, en realidad vemos que en este último grupo, pues, como ya se han venido viendo las exposiciones, pues habría que estar un poquito más organizados, digamos, en la presentación del trabajo, ¿no? Sobre todo en la parte de las teorías. Y en la elección de la lectura, pues está bien, muestran el organizador, pero no muestran el proceso de selección en la lectura, el proceso de lo que dices que han hecho en el análisis. En el enlace que colocan está el organizador, ¿no? Elaborado en este software. Está la línea de tiempo con sus fechas y en base a lo que dice la lectura. Pero no se visualiza el proceso de la lectura, ¿no? A estas alturas pensé que iba a estar más claro ese punto. Entonces tienen dos cosas para retroalimentar, ¿no? Hay más procesos básicos del pensamiento que intervienen en la línea de tiempo, como por ejemplo la clasificación simple, y en lo que es las teorías de aprendizaje me hacen una descripción de las teorías de aprendizaje, pero no hay una definición de la teoría en sí, ¿no? Me mencionan la teoría, pero no me hacen específicamente qué teoría, y lo han Claro. separado en dos. La Perdón, teoría doctor. de aprendizaje y la teoría psicológica, y luego en la psicológica enumeran a varios psicólogos, terminando en Skinner, pero solamente hablan del psicólogo, más no de la teoría psicológica. No sé ahí qué es lo que han pretendido con eso. Sí, doctor. Respondiendo a esa pregunta, es que no hay datos directos sobre las líneas de tiempo que especifiquen o digan, ¿sabe qué tal autor ha creado esto? Hemos buscado con mi compañera y no existen tales autores. Más bien, al contrario, hemos encontrado teóricos que van en cuanto a las teorías del aprendizaje. Es por eso que más le hemos tomado como organizadores gráficos o visuales. Ya, en este caso lo que se les va a mencionar es lo siguiente. No tiene mucho sentido dejar un trabajo que lo vas a ir y lo vas a encontrar tal cual, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es nosotros construir ese conocimiento. Si tú buscas un libro o cualquier documento en donde te digan qué teorías del aprendizaje sustentan a este organizador, pues no hay, por eso lo estamos construyendo.
Ya con los aportes de ustedes y de otros compañeros, se pretende construir un libro como resultado de este curso, ¿no? Entonces, se va a construir ese libro en donde se diga la teoría que sustenta los, ¿no? Obviamente tengo que hacer la corrección adecuada, la sistematización adecuada para construir ese texto, ¿cierto? Que ustedes están apoyando como compiladores de la información y autores de esta parte, porque no hay esa teoría como tú mismo lo dices. Entonces vamos a construir cuáles son esas teorías que sustentan a la línea de tiempo. Entonces yo consultaré a la teoría del aprendizaje significativo, por ejemplo. ¿Cómo es que esta teoría del aprendizaje significativo me sirve para poder construir una línea de tiempo? ¿Qué dice la teoría? Y cuando lo llevo a la práctica para ser el organizador, ¿qué sucede? ¿No? Si la teoría me dice que une saberes previos con nuevos saberes, ¿cómo es que en este organizador gráfico se produce esa unión de saberes previos y nuevos? Si me dice que influye el medio, el contexto, la parte social, entonces al construir esta línea de tiempo, ¿cómo es que me relaciono en esta parte, ¿no? De manera social? Entonces yo tengo que bajar la teoría del aprendizaje y ver cuál es la que me sirve para sustentar este organizador. Entonces ese sería el punto a retroalimentar, ¿sí? Al menos 2 teorías del aprendizaje o teorías psicológicas del aprendizaje que podrían sustentar a su organizador visual. ¿Qué dice la teoría y cómo esta teoría se ejecuta cuando yo voy a ser el organizador visual? ¿Sí? Entonces ahí tenemos ese punto para retroalimentar. Y lo otro es que no veo el proceso lector, ¿no? No he visto el subrayado, no he visto el sumillado, la identificación de ideas. ¿Cómo es que se ha llegado a aplicar esos procesos que dicen que ustedes debemos seguir para elaborar una línea de tiempo? ¿Listo? Entonces eso queda como... y la otra sugerencia es, por ejemplo, en la diapositiva, me pegan una imagen de los psicólogos, ¿sí? Y deberían haber construido una diapositiva o haber colocado pues una imagen más visible, ¿no? Porque no se identifica qué psicólogo es, ¿no? Está muy borrosa, para poder en lo sucesivo mejorar. Si yo coloco una imagen, tiene que ser muy clara, muy nítida, muy elocuente en su observación, ¿no? Y en su expresión también de ustedes, ¿no? Entonces eso es lo que hay que mejorar. Ahora tenemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Después de Bustinza, ¿quién participó? Delgado, García, Valentín, Luján, De la Puente, Bustinza, luego sigue Herrera, Vilches. ¿Quién está en medio? Chicos, ¿quién habló después de mí? Te estoy viendo y fue mi compañera Nicola Alvarado Rengifo. Alvarado, Rengifo. Bien, y el penúltimo fue Vilches. ¿Vilches qué? Vilches Vilca, profe. Vilches Vilca. Vilca. Bien, entonces espero que en estos desacuerdos grupales no se muestren en el final, ¿sí? Por favor, para ir mejorando, también vayan viendo en grupo sus actividades, cómo las han realizado. Me interesa, anticipo para todos también, y les voy a ir repitiendo grupo por grupo para que se quede. Me interesa que ustedes sus acciones que han dicho que van a hacer, las hayan cumplido y me muestren las evidencias de haberlas hecho. ¿Ya? En eso se va a basar exclusivamente o en primer orden de trabajo.
Después les voy a pasar un Excel donde ustedes tienen que construir todos los pasos que han ido haciendo, simplemente cortando y pegando y armando la secuencia para que se den cuenta. Bien, pero las acciones que han dicho que van a hacer tienen que ser realizado hasta la semana 13. ¿Sí? Bien. Ok, entonces tenemos esa retroalimentación de las teorías de aprendizaje. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, profesor. 1, 2, 3, 4. Ahora tenemos el grupo 8 de Prado Chaparro. Sí, profesor. Un momento. Bien. Bien. Pueden iniciar. Tienen el uso de la palabra. Ok, doctor, buenas noches. Nosotros somos el grupo 8. Nuestro tema es la cruz categorial. Le habla Rodríguez Coahuila Estrella. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar con lo que es las definiciones. La cruz categorial es un método el cual nos permite organizar información significativa alrededor de una tesis o una idea principal planteada en algún texto, para así poder manejar mejor la información y un adecuado análisis. Según autores, el primero es Huerta en el 2021. Él menciona que es un método el cual nos da acceso para organizar ideas acerca de una idea principal, tesis, concepto o una pregunta. Y es fundamental porque este desarrolla la capacidad del manejo de información y acelera el análisis y el pensamiento crítico. Otro es Machaca en el 2015, quien nos menciona que la cruz categorial como técnica desarrolla el pensamiento crítico en estudiantes. Este es un proceso el cual conduce a la formulación de interrogantes, hipótesis, señalamiento de causas, los cuales nos ayudan a derivar efectos y conclusiones. Este también nos permite la organización de la información, promoviendo habilidades cognitivas de análisis, inferencia, explicación, interpretación y evaluación. Va a continuar mi compañero. Yo continuaré con las definiciones. Mi nombre es Andrew Rojas Cruces y según Muñoz menciona que es un método que nos permite poder organizar una información de manera óptima alrededor de una tesis o idea principal, ayudando al pensamiento crítico, mejorando el análisis de situación, un adecuado manejo de la información. Y Farro menciona que la cruz categorial sirve para ordenar información alrededor de una idea principal, colocando en el centro la idea principal, el argumento en la parte superior, en la parte inferior de derivaciones prácticas y teóricas, en la derecha se coloca el propósito y finalmente en la izquierda se coloca la técnica. Ahora le paso con mi siguiente compañero. Mi nombre es Stephanie Quispe-Choxe y a continuación vamos a hablar sobre los procesos básicos de pensamiento que se desarrollan. Siguiente, por favor. Primero tenemos la definición en la cual son operaciones del pensamiento sobre situaciones, estímulos para crear nuevos conocimientos. De uno de estos se ve que es la observación, en lo cual es un proceso que se determina a través de la atención, asimismo identificando cualidades, características, para así obtener como resultado un recuerdo de una breve información en la cual esto nos podría servir a un futuro. El siguiente es la comparación, en la cual es un proceso que es de diferencia y semejanzas de uno o varios objetos, sea eventos o situaciones, en la cual asimismo identifica los elementos únicos o comunes con el hecho de calificar lo observado. El siguiente es la relación, en la cual es un proceso que se basa en obtener datos de lo observado y comparado, los cuales son información
experiencias y teorías con el propósito de relacionar información del pensamiento como variable principales, temas o también situaciones. También como otro tenemos la clasificación, en la cual en este proceso se cumple con la acción de ordenar y clasificar el objeto lo más importante, que sea lo más destacable. A continuación, mi compañero. Buenas noches. Mi nombre es Raúl Bustamante, en el cual, siguiente por favor, voy a hablar acerca de la clasificación jerárquica. Es un proceso en el cual nos permite tener una división de los elementos que conforman esto o más criterios, en el cual se clasifican de manera simultánea. Básicamente se divide por niveles o subramas. En cada nivel se puede especificar a qué clase pertenece sobre una variable. Y sobre cada rama se distribuyen o se separan los elementos de jerarquía. El análisis es una repartición o separación de partes en la cual conforman el problema o la realidad que tú quieres evaluar. En base a eso nos permite llegar a qué elementos se conforman y cuál es el tipo de relación que tiene entre ellos. La síntesis es una técnica muy usada en todo momento, en el cual mediante esta técnica se obtiene lo más resaltante o importante. Podría ser en ese caso de un texto en el cual al momento de plasmarlo siempre se utiliza el vocabulario propio, en el cual uno plasma lo que entiende básicamente expresándolo con sus propias palabras. Y como último, en la evaluación es una actividad en la cual se identifica ciertos elementos en el cual están valorados los objetivos que tú quieres tomar en cuenta y sobre sobre ese punto valorar o tener una toma de decisiones. Me le deseo el pase a mi compañero. Bien, buenas noches, profesor. Le saluda Leandro Araujo, y yo le voy a hablar sobre las teorías psicológicas y del aprendizaje que sustentan este organizador. Siguiente, compañero, por favor. Ya, muchas gracias. Bueno, profesor, entre tantos psicólogos y teóricos, hemos considerado en primer lugar a Jean Piaget. Bueno, hemos escogido a él ya que él desarrolla una teoría en base a su desarrollo cognitivo. Menciona las 4 etapas del desarrollo que el ser humano atraviesa a través del tiempo, pero asimismo menciona también la asimilación y la acomodación. En esta teoría, pues, él menciona que primero la persona suele transformar el conocimiento o los estímulos externos que le llegan a él en sus esquemas mentales, y esto de alguna u otra manera hace que asimile esa nueva información para que pueda luego pasar a la acomodación. Aquí menciona pues Piaget que la acomodación viene a ser ya la transformación continua que tiene el sujeto con respecto al estímulo externo que posteriormente había sido asimilado. Y esto hace que acomode esta nueva información para que luego pues ya se genere un aprendizaje, ¿no? Ya sea a corto o a largo plazo. Esto, bueno, en relación al organizador gráfico, pues justamente ayuda a que el estudiante en primera instancia pueda, con la iniciación de este organizador, asimile en sus esquemas mentales este nuevo método o manera de poder organizar una información para que luego con la práctica constante el estudiante pues pueda ya acomodar esa información que previamente ha sido asimilada, y bueno, con la práctica constante va a hacer que el estudiante pueda manejar mejor esta herramienta del organizador gráfico. Ahora, también cabe recalcar que las 4 etapas que menciona Jean Piaget, bueno, que son sensorio motriz, que va de 0 a 2 años, el preoperacional, perdón, que va de 2 a 7 años, y operaciones concretas que va de 7 a 11, y las formales, que ahí donde quiero enfatizar un poquito más. En esta etapa que menciona, o sea, que menciona Jean Piaget, pues de alguna manera ya el estudiante va a tener una mejor herramienta cognitivamente hablando para la lógica proposicional, para poder ya armar hipótesis y entre otras herramientas que son parte de esta etapa según Piaget.
Esto de alguna manera va a hacer que el estudiante tenga una mejor predisposición o mejor herramienta cognitiva para que el estudiante pueda armar este organizador gráfico y lo pueda ejecutar de una manera más óptima, ¿no? Bueno, por otro lado, pues hemos escogido a Sigfrido Cherokee Chunga. Bueno, hemos investigado y hemos dado a la cuenta que él vendría a ser el creador de la cruz categorial. Es un sociólogo peruano que se basa más que nada en el pensamiento cognitivo de este organizador gráfico, en la cual usa códigos verbales, que son justamente las letras, adicionalmente del gráfico, que eso es la otra herramienta de la cruz categorial. ¿Para qué? Pues para que el estudiante pueda con esta herramienta desarrollar su pensamiento crítico y en primer lugar la comprensión lectora, asimismo la argumentación y a través de, bueno, la elaboración de diferentes categorías que él considere, va a hacer que este alumno pueda desarrollar mejor esa habilidad que justamente hace al pensamiento crítico de cada estudiante, ¿no? Y bueno, asimismo hace que tenga un mejor análisis e interpretación de de la lectura que ha estado previamente leído y asimismo emitir juicios que luego puedan él tener alguna postura a favor o en contra o en base a lo que él considere, ¿no? Es decir, el estudiante. Ahora cedo el uso de la palabra a mi compañero que va a seguir explicando otros autores. Profesor, buenas noches. Mi nombre es Ronnie Pucar Barraza. Yo les seguiré hablando de dos autores más. Tenemos a María Montessori, quien básicamente mediante Rodríguez, quien lo cita, menciona que mediante estímulos tiene la capacidad y la libre adaptación para aprender y generar sus propios métodos de aprendizaje basados en un modo de recompensa que provoca felicidad y alienta la creatividad y la capacidad de razonamiento del aprendiz. Además, se fundamenta que básicamente los 5 años de vida son los más óptimos para generar ese tipo de conducta. Y además se puede medir el nivel de inteligencia y el tipo de inteligencia. Su método de aprendizaje básicamente es utilizar razonamiento percibido en ese caso del niño mediante la motivación y permitir satisfacer la curiosidad y experimentar ciertas ideas que son netamente propias y adquirir un conocimiento que le permite utilizar una búsqueda de solución de problemas en base a sus experiencias concretas. Además, la autora menciona que el niño necesita desarrollar la confianza para desarrollar estos conocimientos básicos que harán que el niño tenga que desarrollar cierto tipo de ritmo de aprendizaje y a la par esta velocidad que va aprendiendo pues se tiene que respetar para que la educación sea óptima. Asimismo tenemos al siguiente autor que vendría a ser David Oswell, que menciona su teoría del aprendizaje significativo. Torres en el 2003 nos menciona que el aprendizaje significativo es una teoría que se basa en la idea que el individuo posee cierto tipo de conocimientos que son organizados y determinan que en determinado campo y que se modifican constantemente. Esto en base a cierto tipo de proceso de aprendizaje que le diferencia, que puede ser tanto progresiva o una reconciliación integradora. Asimismo, se tiene que buscar la relación que existe entre las ideas, las proposiciones estables y que sean definidas. Además que tiene que haber una predisposición de parte del aprendiz para tener una interacción directa con el tema y tiene que existir un factor de motivación que tiene que ser constante. Bien, le daré mi paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Buenas noches. Continuando, vamos a exponer sobre el procedimiento para su elaboración. Quien les habla es Carla Sofía Poma Bernardo. Siguiente, por favor. Listo. Antes de comenzar, voy a exponer lo que son las partes de la cruz categorial. Consiste primero en la tesis o idea principal, ¿no? Es donde se va a crear el problema,
el contenido que se debe analizar, investigar o estudiar. Seguimos después con las causas, que son las atribuciones de los problemas. Esto puede ser desarrollado mediante lluvia de ideas, lecturas o estrategias que se pueden estar analizando. Siguiente son las consecuencias, que son los motivos o hechos que nacen de una causa. Después seguimos con el argumento, señalan las actividades que llevan a la operación y ejecución de esta investigación, que es el del problema o diferentes acciones. Y por último, las posibles soluciones, que se deben anotar todos los objetivos, los compromisos que se puede asumir, o listar algunas alternativas de solución. Le cedo la palabra a mi siguiente compañera. Ya bueno, continuando con la exposición, que les habla es Prado Chaparro Claudia. Siguiente, por favor. Ya, les hablaré acerca del procedimiento, el cual el primero es buscar el tema para poder analizar. El segundo paso es poder ya dibujar la cruz categorial. En el tercero es planear la tesis o idea principal que se va a realizar. Como cuarto punto también está señalar argumentos, teorías, fundamentos y prácticas donde realmente sustenten la tesis o la idea principal. En el quinto paso está realizar las consecuencias que se dé a partir del tema, y esto se va a poner en la parte inferior de la cruz categorial. Así también señalar la metodología del contexto del tema y escribir en la parte inferior de la cruz. Y por último, se escribe la finalidad o propósito para defender la tesis o idea o tema, y eso se va a escribir en la parte derecha de la cruz. Siguiente, por favor. Buenas noches, les voy a hablar sobre ejemplificación. Mi nombre es Carlisella Guillén Celeste. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar diciendo que una vez analizado el texto, vamos a determinar el problema, lo que es la idea central, y vamos a ¿cuál que dimos? Que fue de la lectura Fuente Ovejuna, fue la siguiente respuesta, que fue el abuso de poder. Como siguiente punto que hicimos para desarrollar la cruz categorial fue resolver la interrogante de por qué sucedió esto. Y la respuesta a esto, en este ejemplo, va a ser la ambición del comendador. Bien. Una vez realizado todo ello, continuamos con lo que son las consecuencias, y para el desarrollo de lo que es el maltrato del pueblo y la muerte del comendador. Tenemos que realizar el contexto que vamos a tener que responder a la siguiente interrogante: ¿en qué condiciones? Y la respuesta a esta pregunta va a ser: si el comendador no hubiera usado su poder. Disculpe, ¿se escuchó algo? Tu internet está Hasta fallando. la pregunta. Sí, compañera. Sí. Hasta la pregunta se te escuchó. Estoy teniendo algunos problemas, profesor, disculpe. Sí, continúa. Ya. Por último, se desarrolló lo que es la finalidad del texto, y para lo cual tenemos que responder la siguiente interrogante: ¿para qué debemos conocer que ese problema existe? Entonces, la respuesta a esto en este ejemplo va a ser para darnos cuenta de que el tener poder no nos hace más que los demás, y es mejor actuar de acuerdo a lo establecido con humildad. Eso sería en cuanto a nuestro ejemplo. Y voy a darle el pase a mi compañera, por favor. Okay, aquí lo vemos un poco más detallado en cuanto a la obra Fuente Ovejuna, que es el argumento básicamente. El autor es Lope de Vega. Aquí en la idea principal es que el pueblo de Fuente Ovejuna se lleva a cabo la rebelión, ¿no? En el que todo el pueblo toma la decisión de matar al comendador, básicamente, ¿no? Y así poder unirse para no llegar a revelar el nombre del asesino, pese a que torturaban al pueblo.
Ahora bien, en la justificación, como ya mencionó mi compañera, es la ambición del comendador, ¿no? Que era Fernán Gómez. En las consecuencias es el maltrato del comendador hacia los pobladores, el abuso de poder. Aquí también la otra consecuencia es que el pueblo se rebela ante el comendador con gran valentía. Aquí las mujeres también forman un batallón para poder enfrentar al comendador y luego el comendador termina con una trágica muerte, ¿no? En los antecedentes o concepto, los hechos aquí básicamente ocurren en un pueblo cordobés de Fuenteovejuna en la época del reinado de los reyes católicos. Aquí tuvieron problemas sociales, puesto que las mujeres eran en sí maltratadas y eran abusadas, ¿no? Aquí también menciona que si el comendador en ese caso no hubiera abusado del poder que tenía y no hubiera lastimado o hecho daño al pueblo, lo hubiesen respetado y no hubiese cometido tremenda atrocidad. En cuanto a la finalidad, esta obra en sí fue realizada para poder darnos a conocer que las mujeres también tienen los mismos derechos que los hombres y por lo tanto deben ser respetados. De otra manera, también sirve para entender, ¿no? Que el hecho de tener el poder no nos hace más que las demás personas y es mejor, de cierta manera, actuar con humildad y respeto. Le cedo el uso de la palabra a mi siguiente compañera. Ya, bueno, en la conclusión podemos concluir de todo este tema que la convocatoria es fundamental para poder elaborar tesis o una idea principal, ¿no? Y también así tener en cuenta cuáles son los procedimientos para elaborar, ya que este organizador es muy fácil de poder hacerlo y a la vez nos puede ayudar, ¿no? A una mejor comprensión o sacar una idea principal del tema. Y sería esto todo, profesor. Muchas gracias. Bien, a ver, vamos a empezar por el organizador. ¿Cuál es la pregunta central que se tienen que hacer ustedes para poder identificar el problema? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema del tema o de la tesis que se va a realizar? Ya, ¿ustedes qué han hecho? ¿Problema, tema o tesis en el centro? ¿Qué han colocado? ¿Un problema, un tema o una tesis? Un problema, profesor. ¿Cuál es el problema como tal? Si es un problema, tendríamos que haberlo definido como pregunta, ¿no? El abuso del poder. Entonces es un tema, no un problema. Entonces hay que hacer esa diferencia. Es importante saber que cuando yo construyo una cruz categorial, en el centro puedo colocar un tema, como lo han hecho ustedes. Puedo colocar una tesis. En esto sería su posición de ustedes frente al tema o la posición del autor frente al tema. ¿Ustedes creen que el autor está en contra o a favor del abuso de poder? ¿Qué creen ustedes? Según la obra, ¿el autor está a favor o en contra del abuso de poder? Yo considero, doctor, que el autor aquí está en contra del abuso. Por eso es que, de cierta manera, nos menciona como finalidad de que sirve esta obra para poder entender de que todos tenemos el mismo derecho, ya sea hombre o mujer, y que se debe actuar con humildad y respeto, ¿no? Entonces esa sería una tesis. Entonces hay que diferenciar esas cosas en la cruz categorial porque es importante para su elaboración. Y si es un problema, entonces yo tengo que plantear la pregunta. La sociedad puede desarrollarse, puede construirse, teniendo en cuenta las desigualdades entre las personas. Entonces ahí cierro la pregunta. Entonces es importante saber qué se va a colocar en la cruz categorial.
Ahora, habría cosas que poder ir discutiendo en esto de esta obra, ¿no? Ustedes han tenido el acceso a un fragmento de la obra o han leído toda la obra. ¿Mm? No, solo un pequeño fragmento, un argumento en sí de toda la obra. Muy bien. En este caso, también es recomendable que la cruz categorial, si se va a utilizar de manera literaria, como ustedes han puesto el ejemplo, habría que leer el documento completo. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar del documento mis argumentos. Si yo he dado una tesis, yo tengo que defender esa tesis. Si yo he dicho que el autor está en contra del abuso de poder, entonces yo tendré que buscar en la obra esos argumentos que me indiquen que el autor está en contra del abuso de poder. Y ustedes colocan como ejemplo un argumento que no sé si será argumento, es una oración, más no un argumento. ¿Sí? En la parte de argumentos ustedes tienen que haber colocado, si es que es una tesis, al menos 3 argumentos básicos. ¿Sí? Entonces, pueden seguir utilizándolo, pero habría que ese ejemplo nada más poder redefinirlo. ¿Sí? Redefinirlo en la parte de los argumentos, qué es lo que van a colocar en el centro, un tema, una tesis, un problema. ¿Sí? Esas dos partes fundamentalmente que no están, una no está clara y la otra que no es, el argumento no está estructurado como argumento. Cuando escuchen argumentos son las razones que defienden la tesis o que hablan del tema o que explican el problema. ¿Ya? Esas dos partes son las que había que aclarar fundamentalmente en una reestructuración del organizador, como les indico. La cruz categorial es muy buena, muy buen método, es excelente, se debe utilizar para los problemas de investigación, para el análisis de libros. Es una técnica muy importante y sobre todo es de una propuesta por un autor peruano, ¿no? Que es el único organizador que ha sido hecho o propuesto por un autor peruano, que lo han hablado, ¿no? Que es Chiroque. No, sí. Bien. Hay citas que no están referenciadas, y no son todas, pero sí hay, eso es como observación al trabajo. ¿Sí? Y hay teorías, o mejor dicho, autores que ustedes han colocado en el trabajo pero no lo han expuesto en el organizador. Como por ejemplo Pestalozzi. ¿No? Han colocado a Pestalozzi y no me han hablado de Pestalozzi. Han colocado a John Dewey y no me han hablado de John Dewey. Me parece importante la teoría de John Dewey y no se ha considerado. Sí, profesor. Si me permite, para poder responder esa pregunta, lo que sucede es que también por temas de tiempo quisimos como que de alguna manera escoger algunos autores y entre ellos nos quedamos con lo que hemos presentado ahora en la diapositiva, ¿no? Pero más que nada era por tema de organización del tiempo para que no nos alargue más, ¿no? De lo que en realidad ya nos hemos alargado, porque sí nos hemos demorado un poquito. Entonces, más que nada es por eso, pero sí lo hemos considerado, claro, en el trabajo escrito, ¿no? Es por De ello. John Dewey sí me parece interesante, incluso más relacionada con el organizador que la de Montessori. No, me parece que tiene más relación John Dewey, incluso Pestalozzi, que Montessori. No, pero más John Dewey. Claro, bueno, también. Bueno, también, ¿no? Claro. Pero en nuestra elección, bueno,
de alguna manera fueron ellos, ¿no? Pero claro, Pestalozzi, como usted menciona, y John Dewey, claro, de alguna manera también aporta a esto y lo hemos considerado por eso en el trabajo escrito, ¿no? Bien. Ok. Se sugiere que lo que se coloca se considere, de repente reducimos la explicación de otro para poder darle el mismo tiempo, porque se han extendido más en uno que en otro autor. La pregunta frente a lo que han expuesto sería, ¿en qué etapa del desarrollo de Piaget corresponde el organizador que les ha tocado? ¿Cómo dijo, profesor? ¿Puede volver a repetir, por favor? ¿En qué etapa del desarrollo, según Piaget, habla de etapas del desarrollo del ser humano, ¿no es cierto? Según él, ¿en qué etapa del desarrollo consideran ustedes que corresponde utilizar la cruz categorial? Eso es para entregarlo escrito, ¿verdad? O desea que lo responda, ¿verdad? No, que lo respondan. Ah, correcto, ya. Bueno, si me permite, yo puedo responder esa pregunta. Y de alguna manera también creo que también lo mencioné. Sería pues en la etapa formal, que involucra la edad de 12 años a más. También podríamos usarlo en la etapa operaciones concretas, pero ahí abarca una edad de 7 a 11 años, ¿no? Y los niños, bueno, de 7, 8, quizás no podrían rendir tanto a las expectativas que uno desea con este organizador, que por ejemplo los niños que se encuentran en la etapa operaciones formales que ya van de 12 años a más, ya que estos ya pues de alguna manera cuentan con la capacidad, por ejemplo, de deducir y formular hipótesis y de alguna manera pues argumentar un poquito más el análisis que previamente hayan leído con la lectura, ¿no? Así que bueno, a mí también yo considero que sería pues a partir de la etapa formal, ¿no? O sea, la concreta se podría usar, sí, como que, bueno, si yo fuese profesor lo haría de una manera para ir potencializando quizás las habilidades cognitivas del estudiante, ¿no? Pero donde creo yo que podría desempeñarse mejor un alumno sería en la etapa formal, bueno, según la etapa de Piaget, ¿no? Que va de 12 años, como le digo, a más. Ok, entonces, si estamos en las operaciones formales de Piaget a partir de 12 años, el método de Montessori ya no tendría sentido para este organizador, porque Montessori habla de la educación infantil, ¿no? Es más, de la educación inicial, que lo conocemos nosotros en nuestro país. Entonces, no habría lógica entre esas dos teorías. Hay que nosotros tratar de poder tener congruencia en esas teorías, ¿no? Estamos hablando de Piaget, de las operaciones formales, ya Montessori ya no cabería. Sin embargo, nosotros pecamos de no tener en cuenta las capacidades de las personas, ¿no? Por ejemplo, creemos que porque están en primer ciclo, en segundo ciclo, todavía no hay que exigirles ese nivel, lo cual es falso, ¿no? Hay que graduar, es otra cosa, graduar, ¿no? Graduar la exigencia, pero la exigencia tiene que estar siempre en el aprendizaje. Si no exiges, no hay razón de ser en un aprendizaje. ¿Sí? El aprendizaje debe ser siempre un nivel de exigencia, ¿no? Por ejemplo, un niño sí podría construir una cruz categorial, pero obviamente sus argumentos pues van a ser más suaves, más livianos. Correcto. Claro, pues. Bien. Entonces, no hay que contradecirnos en esas cosas. Siempre la parte teórica es muy importante y que tiene que ser relacionada, ¿sí?
Entonces, como conclusión, vamos a retroalimentar el organizador de manera más precisa en lo que se refiere si van a elegir como ejemplo un problema, una tesis o un tema. Y la argumentación. Y no podemos colocar una oración como argumento, ¿no? Y el argumento tiene que ser extraído del texto. ¿No? No se olviden que el argumento es la razón que defiende lo que he dicho en medio. ¿Ya? Entonces esa retroalimentación, por favor. Bien, gracias. Gracias, profesor. Ok, profesor, muchas gracias. A ver, el último grupo. Mazañero. Rapidito. Grupo de Azañero Flores. Sí, profesor, aquí estamos. Mi compañero Mauricio va a compartir pantalla. Ok. Pueden empezar. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Mayumi Calvay, somos el grupo número 9 y el día de hoy hablaremos sobre los mentefactos conceptuales. Ahora comenzaremos con las definiciones. Siguiente, por favor. Desde el índice. Siguiente. Bien, siguiente, por favor. Con respecto a las definiciones, es importante informar que el término mentefacto no se encuentra registrado en la Real Academia Española. Aún así, se emplea como una figura gráfica para mostrar distintas expresiones. Es por ello que Pérez y Gardi en el 2008 señalan que los mentefactos en el ámbito pedagógico son instrumentos gráficos que influyen en el desarrollo del pensamiento. Así también de Zuviria en el 98 indica que son formas gráficas muy esquematizadas, elaboradas a fin de representar la estructura interna de conceptos. Y de la misma forma, Jorge Martínez en el 2014 indica que los mentefactos conceptuales son herramientas creadas con el propósito de representar conceptos de modo más sintético y fácil posible. Eso sería todo. Le cedo el uso de la palabra a mi siguiente compañero. Hola. ¿Quién sigue? Uy, perdón, profesor, dejé el micrófono apagado. Bien. Hablamos sobre la subordinación. Mi nombre es Mauricio Mancilla, perdón, antes que todo, Mauricio Mancilla. Voy a explicar sobre la subordinación, que es identificar una macrocategoría de un concepto. Normalmente esto es desarrollado como una inclusión de un concepto sobre otro, ¿correcto? Luego hablamos de una infraordinación, que es una inclusión de un concepto dentro de otro, donde se busca ubicar un subconjunto de dicho concepto. ¿Sí? Le cedo el uso de la palabra a mi compañera Daniela.
Siguiente, por favor. No, anterior. Ya. Buenas noches, mi nombre es Danitza Castro. Bueno, mi compañero ya habló sobre la supraordinación y la infraordinación. También en la tercera operación intelectual conceptual sería la insubordinación. Esta, según Díaz y Forero en el 2010, lo definen como la capacidad de poder descubrir cuáles serían las categorías propias de cierto concepto. También es una relación particular de lo que vienen a ser conceptos clasales, clasales donde busca señalar las características particulares de dichos conceptos, valga la redundancia, expresando las propiedades así y las cualidades que pueden poseer mediante la relación con otros conceptos. Esto según Benavides y Reyes en el 2004. El cuarto concepto sería la exclusión. Es definido como la capacidad de poder diferenciar ciertos conceptos que le vienen a pertenecer a la misma categoría en sí. La misma categoría supraordinada, según Díaz 2006. Y también se refiere a otra relación particular donde busca definir un objeto o un concepto mediante lo que viene a ser la diferencia de otros conceptos. Esta relación se viene a desarrollar de manera inversa a lo que es la insubordinación, según Benavides también y Reyes en el 2004. Le cedo el uso de la palabra a mi siguiente compañero. Buenas noches, profesor. Soy Luna Kelly Flores Rodríguez y bueno, voy a hablarle acerca de las reglas mentefactuales. Bueno, como sabemos, para la creación de justamente de estas mentefactuales requiere mucho cuidado, ya que va a seguir muchas reglas y en caso se llegara a omitir, dejaría de ser justamente esa herramienta bastante importante que nos va a ayudar justamente a realizar muchas cosas. La primera regla sería la regla de preferencia. Esta regla significa que se tiene que llegar a establecer las proposiciones universales, justamente prefiriendo esas ideas universales que deben tener las proposiciones, ya sea afirmativas o negativas, que tiene que abarcar tanto el concepto y el sujeto. La segunda regla sería la regla de género próximo. Aquí es donde se tiene que identificar la supraordinada y esta regla tiene dos presentaciones, tanto positiva y negativa. La presentación positiva sugiere que se tiene que emplear el género más próximo al concepto y la negativa que tiene que actuar demuestra que la clase subordinada tiene que ser menor previamente a la que se propone. La regla de coherencia nos habla que los mentefactos tienen que respetar la denominación de conceptos. Acá está prohibido que el mentefacto cambie de acepciones dentro del concepto y el mentefacto tiene que respetar justamente esos significados del concepto. Y la siguiente sería reglas de recorrido, que justamente habla de las exclusiones que deben aplicarse una a una, ya que cada exclusión, tiene que seguir dependiendo de las subclases que el contenido den en lo que es la subordinado. Ahora le cedo la palabra a mi compañera. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Mi nombre es Michelle Segarra y yo voy a continuar con la explicación de las reglas. Sí, la regla de diferencias específicas. En esta regla es en donde las propiedades excluyen y se puede compartir con otras de supraordinadas. La siguiente es la regla de propiedades. Es donde las subordinaciones suponen caracteres esenciales. Esto comprende en el meollo del concepto, que es el mentefacto que explica las propiedades básicas que son intrínsecas. Luego están las reglas de anticontenencias, que son reglas que diferencian entre las específicas y que son insuficientes en las caracterizaciones de los conceptos. Y por último está la regla de completez, que son los números infraordinados que no dan restricciones. Ahora le doy el pase a mi compañera. Buenas noches, profesor. Soy Vidalina Sañero. Yo les voy a hablar sobre las teorías psicológicas y del aprendizaje.
Con primera teoría tenemos lo que es la teoría del procesamiento de la información. Para comenzar, podemos decir que los planteamientos interesantes de la teoría del procesamiento de la información incluyen los procesos cognitivos y motivacionales de autorregulación. Esta teoría inspecciona la investigación y llegan a ser aplicadas en las habilidades de enseñanza. Una principal característica de la autorregulación desde la perspectiva del procesamiento de la información. Como primer punto tenemos lo que es el modelo de autorregulación. Acá nos dice que Gitomer y Gleiser en 1987 nos dice que la autorregulación es aproximadamente semejante a la conciencia metacognitiva, en la cual los aspirantes llegan a inspeccionar, liderar y normalizar todas las cosas hacia llegar a una meta. La conciencia metacognitiva también incorpora conocimientos procedimentales que organizan el aprendizaje, intercediendo la supervisión del nivel de aprendizaje personal. Las actividades metacognitivas son de tipos de procesos de control que son totalmente encabezados por todos los aspirantes. Le cedo el uso de la palabra a mi siguiente compañero. Buenas noches, profesor. Soy Sergio Vilches y seguiré explicando sobre las teorías. Wine y Hadwin, 2001, desarrollan un modelo de aprendizaje autorregulado desde la perspectiva de procesamiento de la información que infiere con gran importancia al estudio. Este modelo tiene tres fases que son realmente muy necesarias, que son la definición de tareas, la definición de metas y la definición de planes. Le cedo la palabra a mi compañero. Buenas noches, doctor. Continuando con la exposición, yo le voy a hablar acerca del proceso de elaboración. Mi nombre es Daniel Cárdenas Lizárraga. Siguiente, por favor. El proceso para elaborar, para su adecuada elaboración es necesario utilizar proposiciones. Para este caso les vamos a denominar enseñanzas. En la enseñanza 1, esta es parte de los ideogramas, a la cual se refiere que estos van a ser representados por medio de gráficas de conocimientos, sean abstractos o intangibles, y mayormente esta enseñanza siempre va en la parte de arriba, porque es la supraordinada. En la enseñanza 2 permiten formar estructuras. Mayormente estas son herramientas que permiten formar estructuras para organizar el conocimiento. Y que esta enseñanza es la definición del concepto principal. Le cedo el pase a mi compañera. Buenas noches, profesor. Soy la alumna Astrid Goyasco. Y prosiguiendo con la elaboración del mentefacto conceptual, tenemos que en la enseñanza 3 se ubica en el lado derecho del cuadro central y se coloca el concepto de este. Y en la enseñanza 4 se ubica del lado inferior y se dice que los verbos deben estar en infinitivo, no pueden llevar ni artículos ni preposiciones. Y de este último cuadro se ubica el concepto en el lado derecho y la definición en el lado izquierdo. También podemos mencionar que en la enseñanza 4 los mentefactos se clasifican en procedimentales, argumentales y conceptuales. Le cedo el uso de la palabra a mi compañero. Profesor, soy Bella Remusgo, continuando con la exposición, ejemplificación. Siguiente, por favor. Bueno, en el siguiente texto, después de haberlo analizado, se obtiene que se resalta la idea superordinada de verde, de fucsia la excluida, de celeste la desordinada y por último la idea infraordinada está de rojo. Siguiente, por favor. Ok, en el siguiente mentefacto conceptual se obtiene que la idea supraordinada está en la parte superior, que es el término que engloba el tema central. Las ideas infraordinadas están en la parte inferior, que son las subcategorías del tema central. En la parte izquierda está la idea desordenada y en la parte derecha están las ideas excluidas que se unen a través del símbolo de exclusión. Siguiente, por favor.
En cuanto a conclusiones, se obtiene que el mentefacto conceptual ayuda a comprender el tema, ya que al diferenciar en él las distintas categorías que tiene, fomenta que la información sea clara y eficaz. A continuación, las referencias. Eso sería todo, profesor. Gracias. Bien. Los términos que se excluyen o que se consideran diferentes en el mentefacto conceptual están en la lectura. Sí, profe, está en la lectura, está... sí dice, por contraposición a los calendarios o almanaques. Sí lo menciona, está subrayado de fucsia. Ujú. Y en lo que es la construcción del mentefacto, ¿se pueden utilizar viñetas en un mentefacto conceptual? Porque ustedes están mencionando en ese ejemplo viñetas, calendarios, almanaques, y luego debajo en la imagen que colocan también, ¿no? Las subordinadas. Los mentefactos conceptuales como tal, como conceptos, ¿pueden usar viñetas? No, profesor, no se utiliza viñetas. Ujú. Claro. Entonces, cuando utilizamos, en este caso, las viñetas, estamos desestructurando la naturaleza de ser de todo lo teórico que han explicado, que lo han hecho bien. Sin embargo, es importante que se aclare como retroalimentación los procesos básicos del pensamiento como tal. ¿Ya? ¿Cómo es que esos procesos básicos del pensamiento intervienen en el organizador? Porque lo que me han hecho es una definición, o lo que han colocado y han expuesto es una definición de las operaciones intelectuales conceptuales, que me parece bien, ¿sí? Pero no está específicamente los procesos básicos del pensamiento como tal. ¿Ya? Entonces esa sería la retroalimentación para poder enviar. ¿Cómo es que los procesos básicos del pensamiento intervienen o funcionan o se ponen en marcha cuando elaboro un mentefacto conceptual? ¿Sí? Eso faltaría aclarar. Profe, ¿Está bien? pero, o sea, yo creo que en las definiciones, tipo, claro, lo único que hemos hecho es definir, pues, ¿no? Pero no hemos tipo Claro, dado ejemplos de cómo se podría aplicar, ¿correcto? claro. Por ejemplo, si tú me dices que hay una supraordinación, ¿qué Ajá. proceso básico del pensamiento necesitas tú para que se establezca la supraordinación? Perdón, de nuevo, ¿qué clase de qué? De proceso básico del pensamiento. Lo hemos estudiado, los procesos básicos del pensamiento, la Ajá. observación, la relación, la clasificación jerárquica, la evaluación, perdón, el análisis, la síntesis, la evaluación. Entonces, ¿qué proceso necesitas tú poner en marcha para que la supraordinación funcione? Claro, yo creo que debería ser como que el análisis y una jerarquía, ¿no? Claro, Porque, hay una clasificación jerárquica. ajá, Entonces, lo que hay que explicar es en cada uno de las operaciones intelectuales conceptuales que han colocado ustedes, relacionarlas con los procesos básicos del pensamiento que intervienen en cada una de ellas. ok. Bien, ok. Bien, entonces le retroalimento para todos también. De acá nos enfocamos, ya pasamos, nos reenfocamos en nuestro plan de acción.
y cómo es que esas actividades que están ejecutando hasta la próxima semana, tienen 2 semanas todavía para concluir, estamos en la 11, falta la 12, falta la 13, hasta la 13, entonces desde la 12 vamos a preguntar a los grupos. Por ejemplo, se me ocurre al azar el grupo número 9 de Azañero, a ver cuáles son sus avances. Solamente voy a llamar a 2 o 3 la próxima clase y la siguiente a los demás. Ya, para ver sus avances, y sobre todo interesa mucho las evidencias de la aplicación de la acción que han dicho que van a realizar. ¿Correcto? Bien, y esta retroalimentación lo envían a la delegada, y ya estoy con 2 retroalimentaciones pendientes para revisar de los grupos anteriores. Ya con lo de ustedes terminamos con la retroalimentación. ¿Sí? Muy bien, buenas noches con todos, muchas gracias por su participación. Buenas noches, profesor.